Hemos llegado al término de este congreso y voy a hacer un pequeño resumen del mismo y dar unas iniciales conclusiones sobre lo que hemos escuchado. El análisis más completo de este tsunami trans que nos asola a nivel mundial lo tendréis en un libro que como Dofenco esperamos publicar próximamente. Comenzaré recordando que la finalidad principal ha sido ofrecer un espacio donde diversos agentes educativos expusieran sus experiencias sobre los graves conflictos que la ideología transgenerista está creando en los centros educativos. Hemos oído testimonios significativos desde 9 comunidades autónomas españolas que nos han alertado sobre lo que está ocurriendo y hemos visto también cómo los conflictos señalados conciernen a la sociedad en general dentro y fuera de nuestras fronteras, a la libertad de expresión de los estados democráticos y especialmente a nuestro futuro como mujeres. Nuestros objetivos han sido, en primer lugar, dar a conocer el acoso al profesorado por parte de esta ideología, tanto a nivel nacional como internacional, y mostrar cómo manipulan la formación del profesorado con el beneplácito de las administraciones educativas. En segundo lugar, hemos pretendido concienciar a la comunidad educativa de los graves daños que está causando al alumnado y sus familias en todos los países donde han penetrado con sus políticas. Y en tercero, informar sobre cómo los contenidos de los currículums educativos se están alterando para incluir en ellos, bajo la apariencia inocente de los derechos humanos y la tolerancia hacia una minoría, ideas basadas en creencias irracionales que borran los derechos humanos del grupo social mayoritario, constituido por las mujeres. El Congreso ha querido mostrar un panel internacional de experiencias con la participación de 7 países, tanto europeos, España, Reino Unido y Suecia, como del continente americano, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil, que han evidenciado que el asedio del activismo trans lleva a cabo una repetición de patrones en todos los países y se encuadra en el ámbito sociopolítico de los intereses neoliberales y el orden patriarcal. Cabe añadir que desde mediados del siglo pasado no nos enfrentábamos globalmente a una amenaza de control ideológico de estas características. Durante estos días hemos escuchado cómo en las universidades de gran parte del mundo se está implantando el pensamiento único, por medio de desterrar toda posible crítica de la ideología queer, utilizando para ello la violencia, el insulto o la descalificación, y llegando hasta la posible pérdida del puesto de trabajo. Escuchamos cómo las llamadas leyes trans, como auténticas leyes mordaza, amenazan la libertad de todos los profesionales de la educación y les hacen sentir miedo a expresar sus opiniones o a hablar con el alumnado, contemplando fuertes penalizaciones si no colaboran en la difusión de esta ideología. Exactamente como en nuestro país hizo la dictadura franquista durante el siglo pasado. Escuchamos también cómo las aulas de los centros educativos se están convirtiendo en espacios de reclutamiento transgenerista por medio de talleres y materiales tendenciosos que incluyen al propio profesorado en el papel de policías del género y que se imparten a todo tipo de alumnado desde la etapa infantil. Talleres y guías educativas, algunas de las cuales ya han sido denunciadas por presentar contenidos pornográficos como educación sexual para menores, la prostitución como un posible trabajo a ejercer por nuestras hijas o alumnas y la pedofilia como una orientación sexual respetable e inocua para las criaturas. Y también hemos escuchado sobre los efectos devastadores de lo trans en la salud física y mental de la población infantil y juvenil y en sus familias, cómo socavan el apoyo familiar a sus hijas e hijos para entregarlos a la dependencia de grandes corporaciones médico-farmacéuticas. Y todo esto con el respaldo de leyes, gobiernos e instituciones y presentado por los medios de comunicación utilizando personajes y narrativas que de manera manipuladora despiertan simpatía y emotividad en gran parte de la audiencia, que desconoce la problemática que hay detrás. No obstante, es importante resaltar que detrás del dolor y de la consternación de cada uno de los testimonios, también hemos visto un gran movimiento de resistencia,
una resistencia cada día más consciente y organizada, una resistencia que cuestiona lo que está pasando y que no está dispuesta a rendirse. Creemos que hay motivos para tener esperanza y confiar en que podemos revertir esta situación. Como mujeres, tenemos experiencia en luchar contra la injusticia. Llevamos siglos haciéndolo. Y como profesoras y científicas, sabemos que la razón y la realidad están de nuestra parte. No podemos dejar que los intereses de los poderes fácticos destrocen a las generaciones futuras y pisoteen nuestros derechos como mujeres. Os invitamos a seguir con la reflexión colectiva iniciada en este congreso, a partir de las muchas preguntas y experiencias que se han planteado. Y hacemos una llamada al profesorado de todas las etapas educativas y a todos los profesionales que intervienen en educación, para que mantengan su pensamiento crítico, venzan el miedo a alzar la voz y digan no a esta colonización ideológica. Os sugerimos uniros a grupos de apoyo para no resultar vulnerables. Leed a nuestras pensadoras, Amelia Valcárcel, Lidia Falcón o Pilar Aguilar, y seguir conectados con plataformas feministas como es la propia Docento. A las familias, la llamada es para que no se rindan en la defensa de sus criaturas y para que recuerden no votar a gobiernos que aprueban leyes que les descalifican y sancionan si no ceden la responsabilidad de sus propios hijos e hijas. Os alentamos a formar parte de las AMPAs y desde allí hacer oír vuestra voz en el Consejo Escolar. Y también una llamada al alumnado para que exijan su derecho a una educación que no les induzca a vivir en la mentira sobre sí mismos. Una educación que les permita ser críticos con el orden patriarcal y neoliberal, que les niega empleos dignos y libertad y les ofrece a cambio amputarse a sí mismos en lugar de cambiar esta sociedad cada vez más injusta. Y pedimos al Gobierno de la Nación y a las distintas administraciones educativas que nos escuchen y que atiendan nuestras demandas de anular en las leyes los intereses de los ideólogos de la identidad del género. Les demandamos que el profesorado no pueda ser sancionado ni insultado con impunidad si se muestra crítico con las políticas identitarias. Que salgan los activistas trans de nuestras aulas. Las tutoras y tutores necesitan hablar con el alumnado sin sentirse obligados a seguir sus protocolos e imposiciones. Que los contenidos educativos sigan los parámetros del pensamiento científico y no los de un pensamiento basado en deseos irracionales. Que al alumnado no se le confunda tergiversando los conceptos de sexo y género o diciéndoles que el sexo no es binario o que se puede cambiar de sexo a voluntad. Que los contenidos pornográficos y los estereotipos machistas que se están divulgando en cursos y guías educativas no sean los que orienten el desarrollo de nuestro alumnado. Que se respete el término mujer como concepto que designa a las hembras humanas y no a todo hombre que dice sentirse como tal, se disfrace o no de mujer, salga en el Vanity Fair o en el Vogue. Que se respeten tanto las competiciones deportivas como los espacios de aseo y vestuarios de niñas y mujeres. Ser mujer no es un sentimiento, es una realidad y puede ser bastante dura si se comparten esos espacios con hombres con incongruencias o trastornos del espectro sexual, como son los autodenominados trans. Demandamos también que las familias no pierdan la custodia de sus hijas e hijos si se oponen a tratarlos como transexuales, teniendo que asentir a procesos que van desde la transición social hasta la transición química o quirúrgica. Que los menores de 18 años no puedan hormonarse o mutilarse siguiendo el llamado género sentido, tengan o no consentimiento de sus padres o de los comisionados LGTBI que los puedan sustituir, según quieren establecer las nuevas leyes que trata de imponer el Ministerio de Igualdad, con el apoyo del presidente del Gobierno. La llamada autodeterminación de género que pretenden aprobar fulmina los derechos de las mujeres y crea un agravio comparativo en todos los órdenes sociales. Y demandamos que se impulse la coeducación como igualdad entre los dos sexos, que es su razón de ser, no como supuesta diversidad multigenérica, que es la forma de hacerla desaparecer que emplea la ideología transqueer. Los testimonios de este congreso han constituido toda una prueba
de que por muchas leyes de autodeterminación que traten de imponernos, por mucha confusión que creen entre sexo y género, independientemente de lo que cada uno diga, sentir o ser, está la realidad. Epur si muove, como ya dijo Galileo Galilei hace 5 siglos, señalando la verdad de lo real. Y la verdad es que nacemos hombres y mujeres y continuamos el resto de nuestra vida, incluso muertos, con los caracteres sexuales que nos definen. Así, decir sexo biológico es redundante. El sexo es biológico per se y mediante él se expresa la vida en la naturaleza. Y verdad también es que el género es un concepto social que sirve como instrumento de opresión patriarcal, que utiliza las diferencias sexuales para establecer una jerarquía machista, basada en estereotipos que hay que abolir, no potenciar. El género es para las mujeres consentimiento forzado, cosificación, androcentrismo, feminización de la pobreza, techo de cristal, violencia machista, explotación reproductiva y sexual, miedo a ser violadas y que se juzgue como un jolgorio, miedo a ser narcotizadas en cualquier discoteca. Todo eso de lo que huyen nuestras chicas adolescentes que presentan la diagnosticada disforia de género de inicio rápido. En resumen, nos enfrentamos a un fenómeno de involución social y de misoginia que tiene como motor la ambición desmedida de dinero y poder de un grupo humano. Un grupo humano que quiere aumentar sus privilegios y disfraza sus pretensiones y deseos detrás de unos supuestos derechos trans. Y que en un alarde de arrogancia machista que no parece tener límites, nos quiere negar a la humanidad hasta la palabra madre. Para finalizar, os animamos a defender la libertad de ser lo que somos por naturaleza, frente al mundo artificial y homogéneo del transhumanismo postmodernista que nos amenaza. Y os recordamos que como ciudadanas y ciudadanos de un Estado democrático tenemos todavía la palabra. Utilicémosla. Y esta ha sido nuestra exposición y denuncia de la distopía del género como identidad que ahora mismo está implantada por ley en los centros educativos y que pretenden hacer extensiva a toda la sociedad con la aprobación de nuevas leyes trans y LGTBI. Quiero expresar en nombre de Dofenco nuestro agradecimiento a todas las personas que han asistido a este congreso, tanto por la plataforma Zoom como por YouTube. Pido perdón por los fallos o omisiones que hayamos podido tener en la transmisión. También nuestro agradecimiento a todas las y los participantes por su colaboración. Profesorado de infantil y primaria, profesorado de secundaria y universidad, psicólogas y orientadoras, familias de alumnado y madres con hijas atrapadas en el transgenerismo, así como alumnado y de transicionadoras que nos han aportado sus testimonios. Por último, no puedo dejar de nombrar como artífices del gran reto que ha sido este congreso a mis queridas compañeras, que con su trabajo en equipo lo han hecho posible. Gracias una vez más. Somos Dofenco, profesoras feministas en lucha por un mundo mejor, un mundo más igualitario y más justo con las mujeres y las niñas. Seguidnos en redes. Un saludo.